Multicanal Radio presenta Startup Olé Radio, un programa que apoya la democratización del ecosistema emprendedor español y es cómplice de la España esperanzada. Hola a todos, bienvenidos al programa Radio Startup Olé que se emite todos los viernes de 5 a 6 en Multicanal Radio, tu radio amiga, un espacio que apoya la democratización del ecosistema emprendedor español y es cómplice de la España esperanzada. Hoy es viernes 4 de julio de 2025 y seguimos con, bueno, un verano calentito, ¿no? Tórrido. Sí, sí, sin duda. Oye, nuestro programa número 91, soy Emilio Corchado, soy fundador de Startup Olé y catedrático de la Universidad de los 8 siglos, que no te digo que me lo mejores, igualalo, ¿eh? ¿Qué institución conocéis vosotros que más longeva que una de 8 siglos? Yo... La fe católica. La fe católica. Ahí me has ganado. Ahí me has ganado la fe católica. Yo iba a hablar de universidades, pero la mía no te lo mejora, ¿eh? Ya. En España no. La fe católica es la empresa más longeva de la historia, seguro, vamos. Bueno, amén. Encantadísimo de estar con grandes amigos que yo creo que vienen con muchas ganas en ese programa número 91, que nos encanta decirlo. Y saludo a mis compas, que alguno de ellos, pues no hace falta, a ninguno de ellos hace falta presentar, pero por políticamente correcto, saludamos René de Jong, Runway Investment. ¿Cómo está usted? Hola, yo muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer, René. Pablo Ortuño, cofundador de X-Squad. Igualmente. Y recién papá. Recién papá, sí. Eso sí, es que casi más emprendimiento que otra cosa. Eso sí muy que se contento entiende. de estar aquí con vosotros. Eso es resiliencia y todo eso. Bueno, yo como no soy padre, pues no lo sé. Pero bueno, debe ser lo más parecido a un gran emprendimiento. David Alonso, profesor de la Universidad Complutense, otra que también tiene mucha trayectoria y mucho volumen y calidad. Bueno, gracias por lo de volumen, no sé cómo tomármelo. Bueno, quiere decir que es muy grande la Complu, yo creo. ¿Es la mayor de España? Quizás en número de alumnos sí, pero bueno, no deja de ser un número, ¿no? Ese. Bueno. Y la verdad que estoy encantado de estar aquí. Mucha trayectoria, gran universidad. Cuando quiero decir volumen en el buen sentido de la palabra, no de calidad y cantidad. Y bueno, todos te conocemos también un poco por tu gran papel que llevaste a cabo como director de Complu Emprende, una gran temporada. La verdad es que fue una temporada preciosa en la que aprendí enormemente del mundo del emprendimiento, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que continúo trabajando en este ámbito. Ahí está, ahí emprendedor a tope. Oye, pues nada, arrancamos nuestro show, ya sabéis, nuestro show de la radio, me encanta eso del show, yendo a una academia y aprendiendo inglés y luego es show, no es show, es show es aquí. Y más desde que me voy por ahí por Miami, esa cosa es show, el show de la radio. Bueno, pues oye, noticias con gente súper chula, súper top del ecosistema y sin más, vamos a saludarte, René, que estás muy viajado esta semana, te vamos a despertar un poquito, que ya me estás metiendo prisa, porque tienes más que haceres, aunque te voy a recordar me debes compartir una botella de vino y era hoy el día, o sea que ten cuidado que lo mismo no te puedes ir tan fácil por la puerta. Te lo hago al llegar a casa. Y me esperas con las zapatillas puestas. No, pues sin zapatillas, la temperatura que hay, ni eso. Oye, Alberto, saludamos a nuestro técnico más dicharachero, también saludamos a Edu, que nos está ayudando de Startup Olé y todo lo demás, a nuestra audiencia, por supuesto, a quien nos debemos. Y oye, una canción muy emprendedora, de Queen, Don't Stop Me Now. Dale pedales. Just give me a call. Don't stop me now.
Bueno, pues el holandés errante, sobre todo esta semana. Sí. Eres holandés, pero resides en España. Eso de pero parece negativo, no. Y resides en España. Desde hace muchos años, yo te conocí en Salamanca, por ahí por las calles de Salamanca. Bueno, la has conocido por tu obra, tus exits y demás. Nos abandonaste de Salamanca para venirte a la gran ciudad. Eso lo tengo apuntadito ahí. Ahora ¿qué inversores tengo yo que nombrar en mi tierra? Eso es lo que hacen los niños, ¿no? Cuando se hacen mayores se van a la ciudad y no se quedan en el pueblo. Toma. No, escúchame, cada uno estamos ahí. Yo sigo en el pueblo. Sí, pero es que tú eres la luz ahí en la oscuridad. Y hay que aplaudir lo que haces con Startup LA, que es el evento súper importante que ha ganado su espacio, y que esto lo hayas hecho en Salamanca es un doble mérito, porque hacer algo así en Barcelona, Valencia o Málaga sería mucho más fácil, ¿no? Y también te debemos a ti tu apoyo desde el minuto -0, o sea, -1. Es que estuviste ahí siempre. Estáis realmente en mi corazón. No solo aplaudo, sino también ofrezco apoyar, y cada cosa que veo en el día a día, si veo algo que puede ayudar a Startup LA, yo encantado. Damos fe, René, aunque no somos secretarios, ¿no? Pero damos fe. Oye, fundaste Don Quijote Internet Advance en Salamanca, hiciste tus exits. Y eso ahora hace que puedas estar en Madrid tranquilo, invirtiendo y esas cosas. Eres un activo business angel en España, siendo el CEO de René de Jong Inversiones desde 2005 y de Runway Investment. Bueno, al turrón, ¿qué puede hacer un business angel para vender participaciones? Queremos ya aprender. Esto es ¿cómo se llama? Esto es una clase ahí en Vena de inversión y todas estas cosas. Ok, muy bien. Pues para que un ecosistema funcione, todo tiene que fluir en cada fase, ¿no? Y si alguien empieza a emprender, lo que suele hacer es basarse o tirar de amigos, familia y locos. Friends, family and fools en inglés. Las tres Fs. Sí, y después hay como un espacio casi vacío antes de poder calificarse para fondos de inversión. Y ahí entran los business angels, que tienen la particularidad que juegan su propio dinero y normalmente tienen también motivaciones más allá de, entre comillas, solo ganar dinero. Porque no se invierte para perder dinero, que quede claro, ¿no? Pero es que el tema es de que un business angel, cuando las cosas funcionan bien, debería de estar 3, 4, 5 años y salir. Y de nuevo entrar en una startup que no tiene ni ventas, solo una idea. Y viene a decir, yo voy a conquistar el mundo, ¿quién me apoya? Colón en su barquito, ¿no? Pero claro, si un business angel tiene que estar 7, 8, 9, 10 años, es que no, falla. Porque si tú no tienes... ¿No tiene sentido? No. Y entonces llegas a un momento de que tienes un porcentaje demasiado alto en startups. Invertido y no... Y que no tienes liquidez hasta que puedes vender algo, y cuando vendas algo puedes volver a invertir. Entonces es un error del sistema, porque las posibilidades son, por ejemplo, obviamente cuando se vende la empresa, o cuando la empresa va a bolsa, o cuando entra un fondo de inversión y quieren comprar, normalmente con un descuento de un 10 o 20%, un poco lo que se llama secundarios, que significa, en vez de acudir a una ronda de emisión de acciones, tú compras de accionistas que ya estaban. Pero muchos fondos piensan, oye, si yo meto dinero, yo prefiero que el dinero esté en la empresa y que se use para hacer crecer la empresa, en vez de que algún business angel sale con sus dineritos y nos abandona. Que vale, pues que la función de un business angel es entrar y salir, y no entrar para quedarse. Yo hago el chiste de que es como jugar a los escape rooms. Si no encuentras la salida, no puedes ganar, ¿no? Y entonces, yo creo que sería realmente fácil poder solucionarlo, porque de la misma forma que yo tengo co-inversión con European Angel Fund, todos los fondos, o casi todos los fondos en España, tienen co-inversión con European Investment Fund, que significa un fondo de 100 millones, tiene 50 de la Comunidad Europea, que está súper bien como esquema, ¿no? Y lo único que tendrían que hacer es decir, si tú como fondo entras en una empresa nueva, que sea con un 2, un 3, un 4, 5, 6% en secundario.
Entonces, tú acudes a la ronda, pero tienes la obligación, a cambio de toda la pasta que te estamos dando, de un porcentaje tiene que ir en secundario. Y con esto estaría todo solucionado, porque si no, falta liquidez y esto significa de que no tira el sistema para nuevos startups que se presentan. Totalmente de acuerdo. Bueno, supongo, Pablo, que la misma línea, ¿no? Y escúchame, ¿y la solución de ese cuál es? La solución es por un lado de que se obliga a los fondos que cogen dinero público de que tienen que invertir un porcentaje en secundario. Pero también, por ejemplo, sería posible de que el ICO podría dar un crédito a fundadores para recomprar acciones. Pero ya tendría que ser bastante serio, como por ejemplo facturar más de 1 millón o 2 millones o tener un EBITDA de 100.000 o 200.000, lo que uno quiera. Para mí el tema es de que si hay un error en el sistema que no funciona, todo lo que es ayudar al sistema... ¿Y eso lo habéis planteado desde el sector, un poquito a estas grandes instituciones, entidades? Sí, desde AIBAN, que es la Asociación Española de Business Networks, donde yo soy vicepresidente, se ha presentado a AIBAN, que es la patronal europea, digamos, y ellos tienen contacto directo con la Comisión Europea y luego... Y aquí a nivel nacional, con las entidades, con los fondos, con ICOAXIS, con CDT Invierte. Pues ellos están en otra galaxia porque son inversores de millones directamente. Claro. Tiene que haber un componente tecnológico esencial. ¿Y qué significa? Que no es para todo, es para una parte de lo que es más el deep sistema. Tech, más un sí, poquito... Sí. Ok. Bueno, qué interesante, ¿no? Estás empujando también una parte que es muy comprometida quiere decir que tiene mucho impacto también y que es necesaria, ¿no? Todo el tema del emprendimiento femenino, cuéntanos ahí tus iniciativas. Sí, pues aquí en España hace cuántos años la mujer necesitaba la firma de su cónyuge para abrir una cuenta bancaria, que no hace tanto, ¿no? Que significa de que para las mujeres de poder ahora participar en lo que ha sido una aventura solo para hombres, es decir, emprender, que es wow, es como... pasión, energía o la ilusión. Sí, nosotros también podemos y nos atrevemos y hay que lanzarse. Pero claro, a la vez hace 10 días había un artículo en El Mundo sobre las princesitas de Disney. Okay. Y claro, todas las mujeres que tienen 60 o menos años, más o menos, han nacido con el ejemplo de las princesas Disney. ¿Y qué es lo que se les enseña? Ser guapa y no causar problemas. Ya, pues que con esto no vas a conquistar el mundo, ¿no? Y ahí no está atreverse y ir a la aventura. Entonces significa de que, primero, como sociedad, todo lo que es diversidad creo que ayuda. Si en la startup iba a haber 5 chicos de 20, o 1 o 5 de 60, o 1 de 20, otro de 30, otro de 40, otro de 50, mucho mejor equipo de que si todo el mundo es y piensa lo mismo. De la misma forma, si tienes gente internacional, o bien hombres y mujeres, yo creo que se esfuerzan, ¿no? Y como sociedad, si queremos generar empleo y riqueza, sería muy tonto no incluir a las mujeres y ayudar en sus primeros pasos. Y además, está ya demostrado por Boston Consulting Group que las mujeres consiguen mejores resultados. ¿Qué significa, señores y señoras inversores? Eres tonto si no inviertes en mujeres. Estás robando de tu cartera. Y la mujer, antes de ponerse en acción, lo contempla mucho más antes de dar el paso, ¿no? Y suelen tener una motivación más allá de, entre comillas, de nuevo, ganar dinero. Y eso les da una motivación para ser más resilientes y más ¿cómo se dice?, de pertenencia, más resiliencia y perseverancia, quiero decir. Y además están ahí de ejemplo para todo su género. Si yo soy mujer y soy de las primeras que están emprendiendo y yo no hago un éxito,
todas las que vienen detrás no les va a faltar tener esos role models, ¿no? Gente a seguir. Y eso también en emprendimiento en general creo que es muy importante de celebrar las personas que han hecho bien, como Amancio Ortega, jolín, que lo tenemos aquí en casa y fíjate lo que ha montado, y en vez de ir con la envidia de que otra vez ha regalado 20 millones en vez de pagar sus impuestos, pues mira, las cosas no son exactamente así. Pues que Viva los empresarios. Sí, eso, porque son los que, repito, generan empleo y riqueza. Y en una encuesta paneuropea venía de que en España el 70% de la población piensa que un empresario es alguien que explota al personal y se llena los bolsillos. Pero mira, qué bonito, somos los héroes, parece ser, ¿no? Bueno. Oye, ¿y alguna iniciativa en la que estés involucrado? Que yo las conozco. Allí en Marbella llevaste ese tema femenino, She Blooms y todo esto. Cuéntanos. Sí, en She Blooms ayudamos a mujeres en su ruta hacia el éxito, pero ganando en ir en el camino. No somos fundación, somos empresa. Pero eso también significa de que si no lo hacemos bien, no ganamos dinero. Hay que esforzarse. Y entonces tenemos esta comunidad donde un ingrediente es muy importante, que es lo que en inglés se llama peer-to-peer learning, que significa aprendizaje entre iguales. Porque en AO, donde yo soy miembro, es un club de empresarios con 20.000 a nivel mundial, se trabaja con la premisa, si tú creces como persona, tu negocio también va a crecer, y yo lo creo. Y entonces, si tú tienes una startup, es que es trabajar, es un tobogán y un día te sientes rey del mundo y otro día esclavo de no sé qué. y si tú quieres hablar con tu pareja, se aburre después de X minutos. No sé en vuestro caso, no hablo por mí en particular, Pilar, pero no tiene la máxima paciencia ni los amigos tampoco. Pero si estás hablando con otro emprendedora, de repente es, wow, cuéntame, porque ¿qué haces tú para ganar clientes, para que siguen contigo, para venderles algo más, para enterarte qué es lo que más podrían necesitar? ¿Y qué haces tú para atraer equipo y remunerarles, etcétera? Y que me cuenten, porque con todo lo que me cuentan yo aprendo y también puedo ayudar con mi experiencia a la otra persona. Entonces, en She Blooms, una de las cosas importantes es esta comunidad y poner en contacto unos emprendedores con otras. Y algo muy específico, de que hay muchas mujeres que no quieren emprender solas, quieren un cofundadora, y ahí también ayudamos a buscar la persona adecuada. Oye, qué bueno. ¿Cómo estimular el emprendimiento en España? ¿Cómo lo ves? Pues tú conoces muy bien, por ejemplo, los de Genius School, que es ofrecer emprender como una asignatura, como una actividad casi lúdica. Creo que en primer lugar es importante de tenerlo como una opción más para tu vida profesional. No voy a hablar de que el 51% de los españoles algo así quieren ser un funcionario y que luego cobran 25% más que en comparación con el sector privado. Pero entonces somos las empresas que generan estos impuestos para poder hacerlo. Pero es una opción interesante, no fácil, pero interesante para emprender. Y lo que se necesita hacer es primero hacer visible esta opción en el sistema educativo y luego también usar como ejemplo gente que lo está haciendo bien y que lo ha arriesgado todo y que han conseguido sus sueños y aplaudirles y ponerlos como ejemplo, que tú también puedes ser Amancio Ortega. El viaje va a ser muy largo y no tienes garantía de poder llegar. Para ser tu propio jefe tiene algo atractivo. Puedes trabajar el doble, pero por lo menos puedes elegir cuándo. Qué bueno. Bueno, a ver, Pablo, David, de lo que dice aquí nuestro amigo René,
Sí, yo sobre todo añadiría que además sobre el cómo motivar al ecosistema y tal, una de las cosas que yo siempre al final me termina pasando es que yo creo que nadie acierta quizá con su primer proyecto a la primera. Y muchas veces lo que yo veo en la gente es que si no facilitamos que las personas que quieren emprender puedan hacer varios intentos, puedan probar, puedan empezar con esos pequeños proyectillos sin complicarles la vida con gestiones legales y con temas de impuestos, es imposible. Y yo tengo ahora un ejemplo súper sencillo. Para un proyecto he necesitado contratar a una diseñadora y conocí a una persona que sabía que hacía ese trabajo genial, pero me es imposible pagarle, porque no es autónoma, trabaja para otra empresa. Entonces, si yo no facilito a esa gente que tenga la capacidad de poder empezar a meterse en el mundillo de ser a lo mejor freelance, de ser emprendedor, porque el sistema es tremendamente sencillo, la gente ve un salto enorme a la hora de ponerse a emprender. Entonces, yo entiendo que para la gente que no lo lleve absolutamente en la sangre, que si se vuelva loca por ello, es que no le facilitamos ni siquiera las cosas. Entonces, hay algo que tenemos que hacer para intentar dejar que sea un hueco para el que quiere intentarlo, que pueda probar, equivocarse, y cuando empiece de verdad a ir bien la cosa, seguro que todo el mundo está encantado de pagar impuestos si hace falta. Pero si no le facilitamos esa primera fase, es imposible que la gente se anime. David. Bueno, en la misma línea, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha apuntado y añado incluso algo más. Como profesor de una facultad de educación, las competencias de emprendimiento están recogidas por el Ministerio. Es decir, que el propio Ministerio es consciente que desde muy tiernas edades, desde que son muy jovencitos nuestros niños, deberían desarrollar las competencias asociadas al mundo del emprendimiento, en RENCOP, todo ello. Pero en la práctica no se está produciendo. Voy a ser aquí muy directo. Y eso me temo que se debe al encorsetamiento institucional en el que nos encontramos. En lo que yo conozco y he podido leer, buena parte de las competencias de emprendimiento se sustancian algo así como en crear una empresa. Y llevamos a los niños a que hagan un intento, que está bien. Pero una competencia de emprendimiento no es crear solo una empresa. O sea, está las soft skills, elementos de resiliencia, hay muchos elementos. Y esas se deberían trabajar desde primaria, por supuesto secundaria y en la universidad. Dicho esto, claro, es que estamos en un sistema muy encorsetado. En la universidad, que es lo que más conozco, al final cuando te sales de una guía docente aprobada por una NECA y supervisada por una fundación, omito el nombre, parece que estás transgrediendo. Y precisamente el emprendimiento tiene algo de transgresor. Dejemos que la gente sea creativa. Sí, estoy de acuerdo. Me gustaría añadir, Emilio, de que España es un país de ahorradores y no de inversores. Y siempre doy el ejemplo en inglés se dice venture capital, que es como capital para ir a la aventura, y en español es capital riesgo. Y entonces tendría que ser algo como riesgo-rendimiento, porque este es el juego, ¿no? Mayor riesgo, mayor posible rendimiento. Y que todo el mundo podría dedicar un porcentaje, aunque sea 1.000 euros al año, para invertir a través de portales de crowdfunding o como sea, en lo que son startups. Pero también quiero subrayar cosas que han ido por mejor, como si empezáramos con universidades, hace 20 años ninguna universidad ha tenido su propia incubadora, ¿no? Ahora sí. Los fondos han aumentado mucho en número y volumen que pueden manejar. El número de business angels es bastante mayor. Aceleradoras, incubadoras, no tienen nada que ver lo que hay hoy y lo que hay hace 20 años. En diciembre fue hace 20 años que empezaron como business angel y entonces te puedo decir que ha cambiado mucho y por mejor, pero el camino todavía es bastante largo y creo que es importante darse cuenta de la necesidad, porque si todo va a cambiar cada vez más rápidamente, es la creatividad del emprendimiento que nos tiene que capacitar para aprovechar las oportunidades que siempre se presentan cuando hay mucho cambio. Y si no estamos ahí, pues mira, lo como otro. Total. Oye, pues avancemos con todo esto. René, muchas gracias por tu tiempo y sabiduría y compartirlo con nosotros. Al gusto es mío, siempre. Muchas gracias. Bueno, si quieres quedarte, tenemos una tertulia al final. Si quieres irte, que estás muy cansado, como tú veas, ¿vale? O sea que... La botella de vino me dice si abro. Hablamos. Vamos hablando. Oye, muchísimas gracias, René. Bueno, pasamos a continuación a saludar a Pablo y lo vamos a hacer con una canción, Feel It Still, de Portugal, The Man. Adentro esa canción.
1986 now. I'll be over and out, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. I'll be over and out, but I feel it still. Got another mouth to feed. Even with the babies, little mama call the grave digger. Gone. Bueno, vamos allá. Pablo, cofundador de Squatch, eres CTO, as a Service y Advisor de startups tecnológicas con experiencia como inversor y mentor en fases tempranas. Has acompañado a decenas de equipos en la definición y escalado de sus productos digitales. Compaginas esta actividad con tu rol de director de ingeniería en Rubicon. Además, eres emprendedor en serie, cofundaste Busco Extra, plataforma para encontrar trabajo en hostelería, vendida al grupo Eurofirm, y actualmente eres cofundador de Squatch, un proyecto de Board of Advisors para startups que impulsan un nuevo proyecto en el sector salud y longevidad. O sea que un largo track record del que, bueno, pues queremos saber un poquito más. CTO as a Service, cuéntanos qué es uno de los papeles que tú desempeñas, uno de los roles. Pues mira, es un rol interesante porque la realidad es que la mayoría de startups que nacen ahora mismo siempre tienen una base tecnológica, eso es evidente, ¿no? Y porque CTO es Chief Technology Officer. Es literalmente el director de ingeniería o director técnico, por decirlo así. Claro, como digo, casi todas las startups que nacen tienen una base tecnológica muy potente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces yo creo que también cómo se comunica, sobre todo a día de hoy, la facilidad que tiene montar cualquier cosa a nivel tecnológica gracias a todas las herramientas que hay, yo creo que llevan un poco a veces a trivializar la complejidad de la tecnología a medida que el negocio es aceptable y empieza a crecer. Entonces, bueno, ahí después de mi etapa como emprendedor, como cofundador, me di cuenta, hablando sobre todo con startups en estas mentorías, que había una fuerte necesidad de determinadas situaciones de esas compañías en tener a alguien que te pudiese aportar desde el punto de vista de un rol técnico con experiencia, pero sin necesidad de que fuese un co-founder o un CTO. Y aquí hablamos de montones de casuísticas, desde empresas que desarrollan su software en una consultora externa y quieren internalizarlo, gente técnica cofundadora que son muy buenos técnicos, pero en cuanto tienen que pasar a gestionar equipos técnicos y personas, no es lo que les gusta o no se les da bien. Y bueno, ahí surge la idea de empezar a hacer ese tipo de advisoring más centrado en escalados de equipos técnicos, ¿no? Que al final la tecnología suele ser el fundamento y la base de esas startups, ¿no? Y acompañarlos durante ese proceso. Qué bueno. Oye, ¿qué errores técnicos y estratégicos ves más a menudo en las startups cuando empiezan a construir su producto y cómo lo gestionas? Sí. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo lo evitaríamos? Claro, el tema fundamental que suele pasar es, suele haber como dos vertientes. Una es el fundador no técnico que decide embarcarse en montar una startup contando con un desarrollo externo, y ahí siempre tiene la necesidad, muy rápidamente la necesidad de empezar y comprar perfiles técnicos, ¿no? Y luego están, como digo, las startups que ya tienen perfiles técnicos, pero no están buscando ese paso a la capa de manager, ¿no? De management. Entonces, bueno, ahí hay muchísimos roles que se pueden encontrar, desde el formato que decimos de CTO as a Service. Muchas empresas, por ejemplo, no conocen la necesidad de los product owners, que son un poco los intermediarios entre negocio y tecnología. Y al final todas estas pequeñas piezas que justamente los fundadores, que muchas veces no son técnicos, obvian, son justamente lo que luego marca la diferencia entre que una startup sea capaz de crecer y escalar hasta un punto de ser invertible y de empezar a recibir dinero, o quedarse pues en ese formato zombie en el que ni siente ni padece, que parece que tira pero nunca avanza, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, obviamente vienes del mundo tech y ahora estás lanzando un proyecto en salud y longevidad, que ahora está muy de moda, la verdad. Sí. Ahora muchísimas cosas, ¿no? El deporte, todo esto. ¿Qué te atrajo de este sector y cómo crees que la tecnología puede democratizarse? Sí, mi conexión con el sector salud es un poco fortuita, pero muy interesante, porque yo después de pasar por la fase Busco Extra, después de hacer el vender la compañía, yo tenía clarísimo que quería volver a emprender, pero no tenía ni idea dónde. Y en ese
ir y venir de intentar buscar inspiración, pues de forma un poco fortuita terminé encontrándome una posible posición como empleado en una empresa americana del sector salud, que de hecho pertenece a CVS, que es una Fortune 5 o Fortune 10 en Estados Unidos, ¿no? Y allí fue un poco donde encontré la alineación con el sector salud. Al final yo buscaba algo con mucho impacto, con capacidad de escalado, que pudiese ser un proyecto a nivel internacional, y después de 4 años que yo iba trabajando en esa empresa, empecé de nuevo a alinearme con la idea de empezar a experimentar con qué se podía encontrar en el sector salud. Y precisamente la longevidad yo creo que es un tema en el que cada vez nos estamos dando más cuenta de la necesidad de empezar lo más pronto posible a cuidarnos para cuando lleguemos a los 60, 70, 80, 90 estar en unas condiciones mucho mejores. Y en ese sentido, bueno, aparte de que el mercado está súper alineado, la realidad es que, especialmente yo diría que en Europa y en España, todo está muy focalizado en varios doctores y varios médicos muy específicos. Entonces, bueno, el objetivo o lo que estamos intentando validar y intentar entender es si podemos llegar a un nivel de digitalización en esa vertical de la medicina que permita hacerlo accesible para más gente. Qué bueno. Oye, interesantísimo todo lo que nos cuentas, porque es cierto, las corporaciones de farma, de salud, cada día están apostando más un poquito por también incluso la prevención, ¿no? Y también supongo que todo esto va por ahí. Claro, al final los seguros de salud al uso realmente son mucho más reactivos. Es decir, cuando estás enfermo, entonces todo lo que has ido pagando te ayuda a curarte. Pero realmente la tendencia actual está mucho más en esa fase más preventiva, más de un cuidado anterior para tener que evitar terminar en el hospital. Y en ese sentido, al final, además es súper interesante porque hablamos de cosas muy sencillas, que siempre se resume en deporte, alimentación, sueño y suplementación, ¿no? O sea, que ni siquiera estamos hablando de tareas complejas, ¿no? Es un poco organizar tu día para que sea eficiente en ese sentido. Bueno, y nos contabas antes que acabas de ser papá. Bueno, ¿cómo ves esa tarea emprendedora? Pues es interesante. Además, el otro día reflexionaba con un amigo sobre esto porque, claro, yo recuerdo cómo era mi etapa pre-papá, que ha sido hace 9 meses, o sea, hace poco relativamente, y claro, el emprendedor que siempre, aunque trabajes para otra empresa, pero el que tiene esos side projects y esa ganas de emprender, claro, tu dedicación mental a esto es absoluta. Te levantas por la mañana y si te puedes levantar un poquito antes para adelantar un par de cosas, lo haces. Llegas a las 6 de la tarde y dices, bueno, me quedan un par de horitas, ¿no? Y investigo esta funcionalidad, esta técnica o esta tecnología. Y claro, ahora toda esa forma de yo entender la vida muy relacionada con el seguir aprendiendo, seguir buscando proyectos, ideas, pues ahora tengo que comprimirla de 9 a 5 de la tarde, porque antes de las 9 tengo que estar con el peque y después de las 5 o 6 de la tarde, si quiero disfrutar de él, tengo que estar también. Así que está siendo digamos que estoy profesionalizándome en la gestión del calendario, básicamente ahora mismo. Y muy resiliente, ¿no? Ahí aguantando Sí, y estando ahí. Sí. Oye, qué bueno. Pablo, pues ¿algo más que nos quieras contar? Nada, la verdad es que lo que también he comentado, me he quedado antes ahí con la espinita o con la punta de la lengua con ganas de decirlo, lo que ha comentado además René sobre el tema de cómo los business angels tienen que tener la capacidad de salirse de las startups. Yo quería además añadir que en mi caso, por ejemplo, que yo no llego a la categoría de business angel, podría ser un little investor, ¿no? Por decirlo así, porque yo no me dedico profesionalmente a invertir, es algo que hago como una forma de volver a la comunidad y participar. Claro, para nosotros que encima normalmente entramos en empresas con otro grupo de pequeños inversores, ya sea sindicalizado o en otro formato, es aún más difícil salirnos. O sea que es una cosa tremendamente necesaria para que incluso fomentar que más gente se anime a participar en la inversión en startups en fase inicial. Claro, yo creo que eso sigue siendo algo que yo digo que es ir poniendo capas cultural, que vaya siendo más global y que todo vaya fluyendo, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que pues eso, también ponerlo un poco en la primera línea de muchas de las conversaciones, cuando vemos inspiración en otros mercados, como a lo mejor pasa en Estados Unidos, pues no ser tan lentos en ejecutar la legislación, sino permitir que fluya un poco más y ir dando oportunidades a que ahora yo creo que hay mucha más gente joven es consciente de la oportunidad que ofrece también invertir en startups. Y la gente, yo creo que dentro de su patrimonio también intenta diversificar ahí. Y volvemos a lo mismo de antes. Si no les damos las facilidades para que experimenten de forma sencilla y tengan algo de éxito, es imposible que alguien, cuando de verdad tenga la capacidad de llegar a ser business angel, se quiera animar.
Total. Si en la primera de cambio que inviertes te quedas ahí fundido y ya no quieres volver a emprender, lo más fácil es que en la primera vez te cueste conseguir el éxito, ¿no? Total. Oye, Pablo, muchísimas gracias. Quédate con nosotros, ¿vale? Luego al final tenemos una tertulia y hablamos de temas interesantes. Gracias por tu tiempo, sabiduría y éxitos. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Qué bueno, y como ves tenemos el auditorio digital a tope. Bueno, y a continuación, David, venga, una canción. Yo te miro y digo, Quique González, Las calles de Madrid, que te va a ir, te iba a decir al pelo, pero al bigote, a la perilla, te va a la perilla. Bueno. Vale. Calles de Madrid, noche del sábado, tienes suficiente para no dormir. Bebe el elixir de trago largo, mezclado con gelocatil. Calles de Madrid, no me esperaban. Vientos de... Bueno, pues Las calles de Madrid. El otro día escuché ahí una canción súper chula de San Isidro. Ahí en San Isidro que se bailan El Chotis. El Chotis, una canción súper chula, pero moderna, de un grupo actual. A ver si un día la ponemos, estaba guapísima, me quedé enamorado de la canción. Bueno, David Alonso, profesor de la Universidad Complutense, qué alegría ver a profesor ahí. Un placer estar aquí, acompañándoos. Es director de Complu Emprende y emprendedor, ¿no? Ahora sí, algo que ya ha salido en este programa y a mí me apasiona. El mundo del emprendimiento es muy plural y es muy líquido, ¿no? Parafraseando a Bauman. Y entonces los perfiles no son únicos. Entonces yo ahora estoy impulsando este proyecto que es de Crowd History. Y de letras, De historia, nada más y nada menos. Oye, eres historiador, profesor de la Universidad Complutense, director, coordinador del libro Emprendimiento en 3 dimensiones, el cual tengo yo, me regalaste ahí en Marbella el año pasado un ejemplar. En la actualidad te has enmarcado en el proyecto de Crowd History, que busca investigar en el pasado de la ciudad y convertir este conocimiento en un activo para el sector público y privado. Ahora nos cuentas un poquito más. También eres Business Mentor por la Fundación Madrid +D. Así que bueno, vamos al tema, David. Oye, ¿qué es esto de Crowd History? Bueno, The Crowd History es una startup. La idea me la traje de alguna manera de Basson College, que hice una formación allí hace ya bastante tiempo. Por temas de gestión en la universidad no lo he podido desarrollar hasta estos momentos. Ahora que estás ya liberado de la gestión. Ahora que ya estoy libre. Y bueno, lo que hemos hecho con The Crowd History es generar la primera plataforma que convierte el conocimiento histórico y patrimonial de las ciudades, empezando por Madrid, lógicamente, en un atractivo vital y único para los establecimientos privados, pero también organismos públicos. Y aquí entran tres consideraciones. La primera es qué entendemos por conocimiento histórico, porque nuestra propuesta de valor real es que no nos nutrimos, como hay otras muchas proyectos o iniciativas, de lo que fluye en Internet, sino que buceamos en los archivos históricos, rastreamos en bibliografía, la interpretamos, ¿no?, con el equipo de historiadores y también de programadores. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, no es el conocimiento que circula, sino que, como digo, generamos más conocimiento para ponerlo a disposición de la ciudadanía, ¿no? En segundo lugar, lo que buscamos con ello es generar valor para los establecimientos públicos y privados. Y en este sentido, pues investigamos desde The Crowd History en la historia del edificio. Es increíble, no sé si muchos de nosotros seguro que nos hemos percatado que cuando accedemos a un restaurante, librería, hotel, cualquier establecimiento del centro de Madrid, está repleto de restos arqueológicos. El patrimonio es inmenso y la documentación la tenemos. Y no sabemos cómo sacarle partido. El patrimonio no acaba en la calle, en la Puerta de Alcalá, o en los grandes monumentos, que también, por supuesto, está en cada uno de los establecimientos. Entonces, nosotros investigamos sobre ello, digamos que gestionamos esa información
la llevamos a un chatbot, a tecnologías que generamos con IA, lo gamificamos y se lo ponemos a disposición de nuestros establecimientos. Ya tenemos alguna prueba de concepto. Y luego tenemos otro elemento que es innovador, y es que para el sector público, para museos, cedemos este conocimiento y el chatbot de modo completamente gratuito. Ok, qué bueno. Entonces, nuestra misión pasa por la difusión del patrimonio histórico y se lo queremos ceder a la ciudadanía y a nuestros grandes museos. Ya estamos en pruebas de concepto con el Museo del Ferrocarril para integrar en su página web nuestro bot. Oye, qué interesante. Y bueno, un poquito, ¿en qué momento os encontráis en todo esto? Bueno, pues ya digamos que en términos de TLR estaríamos en un 6-7. Ahí, súper técnico. Muy técnico, ¿no? Lo que supone la transferencia. Ya tenemos pruebas avanzadas de concepto en algunos restaurantes en Madrid. Que de hecho lo que nosotros hacemos con ello no es solo investigar, sino aprovechar esa investigación y hacer que fluya en un mayor flujo de clientes y experiencia de usuario. Entonces pueden hacer ofertas. Tenemos, por ejemplo, un restaurante, Tapas y Más, que lo que hace cuando la gente entra en el bot y puede conocer un poquito más del lugar donde está, pues accede a descuentos, ofertas y todo ello, ¿no? Entonces ya estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con el Museo del Ferrocarril, tenemos también pues otras pruebas, ¿no? En curso con Renfe Innovación, por ejemplo, también estamos en contacto para poner este sistema que al final se nutre de códigos QR para acceder en estaciones y todo ello. Oye, ¿todo es fácil o os encontráis con dificultades? Todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Emprender es un fenómeno complejo. El libro que publicamos, Emprendimiento en 3 dimensiones, pretendía reflejar esa dificultad, ¿no? Quien piense que emprender es sencillamente poner una empresa y todo le funciona muy bien, oye, si es así, que nos dé el secreto del éxito. Pero al final depende básicamente de todos los elementos que conforman el célebre Business Canvas, ¿no? De Osterwalder, etcétera. Nuestro desafío no pasa por el producto. El producto sabemos que gusta. Cuando hemos hecho las investigaciones de mercado, detectado el pain y el gain, el problema, ambiciones, ¿no? de la gente a la cual nos dirigimos, sabemos que les gusta. Nuestro problema, por ejemplo, pasa por el branding, curiosamente, y por cómo entregar el producto concreto. Puede ser, porque nosotros en realidad es un código QR, que puede ser un código QR en una mesa de restaurante, puede ser unos carteles, puede ser unos servilleteros, pero ese punto es muy importante. A lo mejor tan importante como el propio conocimiento que has albergado. Entonces tienes que cuidar todos los elementos del canvas. ¿Cómo llegas al mercado? ¿Cómo llegas al mercado? Go-to-market es esencial, ¿no? Entonces, y eso es un gran aprendizaje, ¿no? Porque en la universidad muchas veces pensamos en el producto, en la tecnología, y no nos damos cuenta hasta qué punto todos los campos del canvas, por sintetizar, dependen unos de otros. Y es importante cuidar todos. ¿Y escuchar al mercado? Escuchar al mercado, lo primero. No hay ingreso. No, y no hay aprendizaje, que es lo peor. Bueno, entonces, dificultades, branding y qué más, sobre todo. Bueno, fundamentalmente tiempo. Lo reconozco, ¿no? A ver, un emprendedor es por definición una persona muy ocupada porque quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo tengo mis clases, mis publicaciones, sigo con ello, mis investigaciones, las adoro igualmente. Pues sacar tiempo siempre cuesta. También soy padre, dicho sea de paso, pero mis hijos son mayores. Y eso es una ventaja, ¿no? Se supera entonces, ¿no? La fase. Con los años se supera, tranquilo. Con los años se supera. ¿Cuántos me quedan? ¿5, 6, 7? Bueno, depende de los autónomos 18. Y emprendedores que sean. No, pero pasan por ahí. Ahora mismo hemos iniciado una campaña de branding en redes sociales para dar a conocer más la marca. Estuvimos en contacto, no voy a decir el nombre, pero sí el sector, con una empresa de venta de turrones muy importante en España. Y le gustaba mucho el producto, pero en un momento nos dijeron, contadnos vuestros casos de éxito, redes, a quiénes llegáis, etcétera.
Entonces nos dimos cuenta de la importancia del branding. Entonces hemos empezado hace poquito con ello, tenemos ya en nuestras nuevas redes de Instagram, TikTok, etcétera, miles de visualizaciones, porque para nosotros es muy importante la parte pública de museos. También generamos historias ocultas. Por ejemplo, tenemos una sobre el robo de una corona visigoda en 1921, que es para que la gente lo conozca, sin más, para guías turísticos que lo cuenten, y que eso nos ayude a nosotros a generar tráfico en torno a la red. Entonces en redes lo ponemos, ¿no? Lo contamos, que la gente se informe y que nos conozca. Oye, qué interesante un poquito todo esto. David, ¿algo más que nos quieras contar? Que te haya dejado en el tintero. Bueno, que la verdad es que es un proceso apasionante. Es decir, yo recuerdo a Ser un emprendedor. buen amigo todavía más mayor y no sé si con más pelo que yo, que decía que emprender te rejuvenece. ¡Ay! Y tiene esta parte, ¿no? Es curioso, yo que estoy llegando a los 50, a partir de los 50 se habla del emprendimiento Silver. Ya, es que Silver. de aquí a nada Silver. voy a ser emprendedor mayor. Pero me lo estoy pasando realmente bien y solamente considerar que las investigaciones en historia pueden llegar a la ciudadanía hace que me levante un poquito antes para sacar más tiempo al día, porque eso es lo que me apasiona, hacer innovación de verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, nos vimos hace poco también, ¿no? En Marbella. ¿Marbella? Sí. He visto que tienes una foto en el estado del WhatsApp que creo que me suena. Puede ser, claro. ¿Puede ser o no? Un viaje en helicóptero. Pablo, tú te lo Yo me lo perdiste, perdí, macho, sí. Que sepas que hacemos en Startup de cosas de altura. Lo sé. Sí. Sin duda. Nunca Créeme mejor que dicho. me dolió decir que no, ¿eh? No fue sencillo. Bueno. Te invitamos a Startup en Salamanca a ver si te animas, ¿de acuerdo? Que lo tienes más cerca, más fácil. Sí, a ver no, si y te ya dan. empiezo a gestionar el calendario mejor, así que... Bueno, pero claro, ten cuidado, ahí de 9 a 5, Sí. lo mismo si vas a Salamanca te quedas un poquito más. Sí, ¿Eh? total. Bueno, ¿contigo contamos, David? Sí, Sí, yo creo se que está sí. haciendo Vamos a ver duro, cómo voy ¿verdad? con las clases. Se está haciendo el duro. Qué tío. Bueno. Oye, David, muchísimas gracias por tu tiempo Nada, y muchísimas gracias a colaboración. vosotros, por Fuerte supuesto. aplauso, sí. Oye, tenemos unos minutitos, unos cuantos, ¿no, Alberto? Nuestro técnico más dicharachero. Oye, le hice una pregunta a René que era un poquito... Voy a entrar suave. ¿Cómo estimularíamos el emprendimiento en general en España? ¿Cómo lo veis? Pues si quieres darle ¿quién tú, se David, anima? que yo... Es una pregunta compleja porque es de carácter sistémico. O sea, hay una cuestión de base que es cultural. Todavía hoy, lo siento, pero vivimos en un país de cultura poco emprendedora. Lo de arriesgarse parece que no va con... No es que no vaya con nosotros. Hacemos muchas cosas muy interesantes. De veras, ha sido así históricamente y me vence la parte de historiador. Pero es verdad que todo el marco que nos envuelve, la educación, la cultura incluso familiar, nos lleva a que seamos más conservadores, que tengas tu trabajo y todo ello. Y eso se manifiesta en cualquier escala. Entonces, la parte cultural a mí me parece esencial porque luego la norma, lo político, las medidas, bebe de eso. Bebe de eso. Creo que la parte pública también o política podría hacer algo más. Creo que hay que simplificar las regulaciones. O sea, es un clamor. O sea, esto cada muy poquito tiempo surge, vivimos no en un país, en un continente con una regulación que tiene que existir, que eso nadie lo pone en duda, pero cuidado porque si regulas demasiado puedes estar ahogando la iniciativa. Y cuidado que no ocurra algo de eso, o que no esté ocurriendo algo de eso, y nos jugamos mucho, no como país, como Unión Europea. Ok, ¿cómo lo ves, Pablo? Sí, yo en realidad sigo un poco en torno a lo que ya habíamos comentado de la regulación, porque al final yo también veo que, obviamente, las ventajas que tiene el nivel de globalización que tenemos y el acceso a la información, yo creo que sí que está haciendo que las nuevas generaciones
puedan ver lo que realmente el emprendimiento puede conseguir, que lo ven fuera de España y se animen quizás a hacer ese primer emprendimiento. Y yo creo que casi todo el mundo en algún momento tiene una primera oportunidad de emprender en algo. Entonces, claro, justamente ahí donde para mí entra, por supuesto, el tema que había comentado también René, a raíz de las mujeres, de tener modelos que te inspiren, ¿no? Pero sobre todo entra eso, en el que si llegado a ese momento en el que tienes la oportunidad de empezar con algo, al menos digamos, el proceso para poder hacerlo de una forma legal y de una forma correcta fuese sencillo, yo creo que mucha más gente se animaría a hacer el primer intento. Y eso poco a poco va sembrando la semilla y va haciendo que cada vez la gente se anime más. Porque muchas veces también, o sea, el emprendimiento puede llegar de muchas formas. Puede ser intraemprendimiento, puede ser que tengas un trabajo y decías tener un pequeño side project. Entonces, si no dejamos espacio para eso, lo veo muy complicado. Y luego quizá añadiría también, aprovechando que tenemos a un profesor, sí que, por ejemplo... Yo soy profe también. Pues a dos profesores. Y tú también lo eres, que yo somos soy tres, hombre. soy semiprofesor, sí. Bueno, sí, justamente por eso. Yo en mi caso doy clase en escuelas de negocio. Qué bueno. Entonces, claro, en las escuelas de negocio, por ejemplo, sí que veo que surge mucho más en tener a lo mejor máster o tener asignaturas más orientadas al emprendimiento, donde incluso se le empuja bastante al alumno a que salga a la calle. Entonces, claro, yo no sé, por ejemplo, si dentro de la universidad de alguna forma también podrían inspirarse por cómo algunas de las escuelas de negocio hacían estas cosas, porque es lo que has comentado, que al final cuando tu programa, digamos, de clases está totalmente regido por una serie de legislación y por unos procesos que no permiten empujar a los alumnos a hacer ese tipo de cosas, es muy difícil que de la universidad salgan proyectos interesantes. Bueno, yo lo llevo haciendo hace muchos años, casi décadas. Aplico Design Thinking, publicado sobre Design Thinking en las aulas para hacer cosas de historia que dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Entonces, en la propia esencia de los proyectos que desarrollan los estudiantes tiene que ser localizar recursos, salir, aplicarlos, testar, etcétera. Pero también reconozco que no es lo habitual. De hecho, es algo que a ellos les choca. Acaban contentos, pero al mes de clases, por ejemplo, hay un momento en que dicen, pero si yo quiero que me den las cosas masticaditas. Ahora les digo que bienvenidos a la vida. Oye, qué bueno. La verdad es que, a ver, yo creo que hay muchísimas buenas iniciativas, ¿no? Pero sí es cierto que quizá a nivel global pues se complica, ¿no? Quiero decir, ahí en ISA hay muchos programas que intentan apoyar, cada vez hay más aceleradoras, las entidades públicas locales, provinciales, regionales, están empujando, yo creo, en todo esto, ¿no? Pero también veníamos, yo creo que de muy abajo, ¿no? Sí. Bueno, somos lo que somos y vamos hacia donde vamos, ¿no? Yo creo que hay muy buenas iniciativas, pero quizá a veces las condiciones generales son muy complicadas, ¿no? Esto de emprender y levantarse, lo mismo para emprender ya no es tan fácil levantarte la primera vez, ¿no? Eso del error que no sea una estigmatización, sino que sea un aprendizaje, pero si el aprendizaje te sale muy caro, lo mismo ya te ha quitado las ganas, ¿no? Bueno, nos queda muy poco tiempo ya, Alberto, 3 minutitos, así que, bueno, no sé si queréis una frase o 30 segunditos para ir concluyendo, algo con lo que queráis cerrar el programa. Tú puedes, por ejemplo, mandar un saludo a tu bebé, a tu mujer, etcétera, o sea, que algo así. Para animarlo a emprender ya, ¿no? Eso, bueno, y que sea... Sí. Se embeba en el sistema. Sí, nada, pues en realidad sí, de forma indirecta yo creo que el mensaje sería un poco eso, intentar motivar a las generaciones nuevas, a la gente que está todavía en la universidad. Yo siempre siempre lo he dicho, yo tuve la suerte de empezar a emprender justo antes de terminar la universidad y eso tiene un punto muy interesante y es que como después de la universidad no tienes nada, porque simplemente vas con una mano delante y una detrás, el riesgo al que te enfrentas es mucho menor y a mí me parece un buen momento para por lo menos aprender y entender cómo funciona todo esto. Así que aprovecho, para mi hijo todavía le quedan 16, 17 años para ir a la universidad, casi 18 para ir a la universidad, pero para la gente que está en la universidad, animarlos a que por lo menos, pues eso, tanteen un poquito, jueguen un poquito, vean lo que hay, porque surgen muy buenas oportunidades y es un muy buen momento para lanzar iniciativas e ideas. Bueno, en la misma línea hay que lanzar un mensaje no de confianza, pero sí de optimismo. Emprender es maravilloso porque te hace sentirte más tú mismo, ¿no? Perseguir tus sueños, de alguna manera, pues interrogar a la realidad, ¿no?
es el motor que hace que te levantes día a día con nuevas ilusiones. El emprendimiento, además, añado, no solo es crear una empresa, una startup o lo que sea. Es muy importante también el intraemprendimiento y muy necesario. Tenemos instituciones, perdónenme, señoras instituciones, pero tenemos instituciones muy conservadoras, públicas y privadas, ¿eh? No hablo solo de lo público. Las grandes corporaciones tienden a ser muy conservadoras en su organización. Y necesitamos el pensamiento emprendedor dentro de las instituciones también, porque el mundo avanza, en fin, cambia a una velocidad de órago, entornos VUCA, que ahora incluso se han redefinido, y que las propias instituciones, organismos públicos y privados tengan capacidad de seguir los tiempos es algo esencial. A mí me parece que necesitamos mentalidad emprendedora como sociedad y hay que animarnos a ello. David, qué bueno. Bueno, pues con esto vamos acabando. Muchas gracias a David, gracias a Pablo, a René, que hemos excusado. Gracias a nuestros oyentes, al equipo de Startup Olé, también a nuestro súper técnico y a nuestra radio. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Gracias a todos, un aplauso para todos. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer. I got a feeling